La eternidad no comienza. No llega. No se abre paso. Es el estado natural de todo cuanto existe antes de ser fragmentado por la experiencia del tiempo. No es una promesa futura ni un lugar al que se accede, sino el fondo constante sobre el cual toda forma aparece y se disuelve. En la eternidad no hay urgencia, porque nada está incompleto. El movimiento existe, pero no avanza hacia un desenlace. Todo ocurre dentro de una presencia plena que no necesita continuar para justificarse. El tiempo surge cuando la conciencia aprende a recorrer lo que, en la eternidad, ya está entero. La percepción humana mide porque vive en secuencia. En la eternidad no hay medida, porque no hay distancia entre los momentos. Lo que llamas pasado permanece. Lo que llamas futuro ya vibra como posibilidad real. Nada se pierde, nada se adelanta, todo permanece sostenido en una hora indivisible. La energía eterna no se agota porque no se consume. No aumenta ni disminuye porque no depende del cambio. Es la base silenciosa que permite que el cambio exista sin destruirlo todo. Allí donde el tiempo desgasta, la eternidad sostiene. Los pensamientos, cuando dejan de correr, revelan su forma original, estados completos. No necesitan encadenarse para tener sentido. El cansancio de la mente nace de intentar avanzar dentro de lo que, en su fondo, ya está completo. Nada vivido se desvanece. Todo permanece integrado en la trama de lo real. El tiempo ordena la experiencia, la eternidad la conserva. Por eso nada esencial puede perderse, aunque cambie de forma. El deseo, cuando se separa de la totalidad, se vuelve hambre interminable. En la eternidad no hay carencia, porque nada está fuera. Toda experiencia es suficiente mientras ocurre. Nada necesita repetirse para justificarse. El placer se vuelve dolor cuando exige durar. En la eternidad, donde nada necesita prolongarse, toda intensidad encuentra reposo sin extinguirse. Las emociones no desaparecen, se aquietan. No son tormentas, sino vibraciones claras dentro de una amplitud que las contiene. La eternidad no anestesia, armoniza. La separación es un efecto del tiempo. En la eternidad, la presencia de otros no se define por límites, sino por resonancia. No hay multitud ni soledad, hay coexistencia sin fricción. La comunicación no necesita palabras cuando no hay fragmentación. El lenguaje surge para traducir lo que, en la eternidad, ya es compartido. No existe el error final. Cada desvío forma parte del despliegue. El juicio aparece cuando la visión es parcial, la eternidad integra sin condenar. La eternidad no es observada desde fuera. Es el interior mismo de toda experiencia. No es un destino, sino el sustrato constante de lo que ocurre. La identidad no se pierde allí, se suaviza. Deja de defenderse porque no hay amenaza de disolución. El miedo surge cuando el yo se confunde con el tiempo. La muerte no es un final en la eternidad, sino una transformación de forma dentro de una continuidad que no se interrumpe. La eternidad no es infinita en extensión, es indivisible en esencia. No está hecha de partes que puedan contarse. Incluso el olvido ocurre dentro de ella. Nada se borra del todo, todo permanece como posibilidad viva. El silencio eterno no es ausencia, sino plenitud sin ruido. No espera ser llenado. Cada instante profundo vivido en el tiempo es una fisura por donde la eternidad se deja sentir. El tiempo envuelve la experiencia para que pueda ser recorrida. La eternidad la sostiene para que no se pierda. El tiempo no es un error. Es una herramienta. Permite a la conciencia recorrer en secuencia lo que, en la eternidad, ya es totalidad. Fragmenta para que pueda ser vivido. La eternidad no enseña mediante procesos. Revela mediante presencia. No conduce paso a paso, sostiene de una vez. Cada segundo humano es una traducción parcial de una realidad que no cabe en la mente. Por eso el tiempo oprime cuando se absolutiza. La eternidad no niega el cambio. Lo contiene. Todo cambia dentro de algo que permanece intacto. La ansiedad surge al buscar estabilidad dentro del flujo temporal. La paz aparece cuando se recuerda el fondo eterno del presente. Nada verdaderamente valioso pertenece al tiempo. El tiempo lo expresa, la eternidad lo resguarda. El sufrimiento se intensifica cuando un instante es confundido con el todo. La eternidad devuelve proporción sin borrar la experiencia.
La esperanza apunta al futuro cuando se olvida la plenitud del ahora eterno. El tiempo promete. La eternidad sostiene. La mente teme detenerse porque cree que dejará de existir. En la quietud, lo eterno se hace perceptible. Cada experiencia total suspende momentáneamente el tiempo, el amor profundo, el asombro, el silencio pleno. El ahora no es un punto entre dos vacíos. Es una abertura hacia lo eterno. El tiempo divide para explorar. La eternidad une para descansar. Nada necesita durar para tener sentido. Vivir plenamente no es huir del tiempo, sino recordarlo como expresión de algo más vasto. La eternidad no espera al final de la vida. Acompaña cada respiración sin anunciarse. Incluso la desesperación ocurre dentro de ella, aunque no lo sepa. El tiempo grita. La eternidad susurra. Cuando ese susurro es escuchado, el tiempo deja de ser prisión y se vuelve camino. Nunca has estado fuera de la eternidad. Solo has mirado desde el tiempo. En la eternidad no hay relojes internos ni referencias que medir. El antes y el después se disuelven, y en su lugar queda una presencia constante, tan plena que no deja espacio para la ansiedad. La eternidad no me pide atención, me la devuelve. Todo lo que había vivido parecía estar aún presente, más que un recuerdo como una vibración intacta. Nada ha sido realmente dejado atrás. Todo sigue ocurriendo, sostenido en una amplitud que no conoce la pérdida. No hay hambre que exige ser saciada, porque no existe la noción de eso que llamas carencia. La eternidad no es interminable, es indivisible. No se compone de partes que puedan sumarse o perderse. Es una hora tan vasto que no necesita extenderse. La eternidad no observa desde arriba. Envuelve desde dentro. No es un lugar al que se llega, sino una dimensión que siempre estuvo en la experiencia sin ser notada. No hablo de la eternidad como algo que observo, sino como aquello que soy mientras todo ocurre. No la contemplo, la soy. Sentir la eternidad no es experimentar una duración infinita, es habitar una presencia que no necesita prolongarse para ser real. En mí, la eternidad se siente como una amplitud sin tensión. Nada debe suceder para que algo tenga sentido. Todo está ya pleno antes de manifestarse. No hay expectativa, porque nada falta. No hay alivio, porque no hay carga previa. La eternidad no pesa. No presiona. No empuja desde atrás ni atrae desde adelante. Se siente como una estabilidad viva, una calma profundamente despierta. Allí, el ser no se esfuerza por sostenerse, descansa en sí mismo. Sentir la eternidad es percibir sin urgencia. La percepción no corre detrás de los acontecimientos, los envuelve. Cada forma aparece con total legitimidad y se disuelve sin dejar herida. Nada se aferra porque nada teme desaparecer. En la eternidad no hay aburrimiento, solo hay maravillas. Hay una novedad constante sin sobresalto. Todo es conocido sin volverse repetitivo. La plenitud no satura, porque no se acumula. Mis pensamientos, en ese estado, no avanzan, irradian. No buscan conclusión. Cada uno es completo, como una esfera cerrada que no necesita encadenarse con otra para tener significado. Por eso la eternidad se siente clara, incluso cuando es vasta. La identidad no se tensa aquí en la eternidad. No necesita afirmarse ni defenderse. Ser no implica contraste. No hay un yo enfrentado a un otro, sino una presencia que se reconoce en todas sus expresiones sin fragmentarse. La eternidad se siente como una intimidad absoluta. Nada está fuera. Nada observa desde lejos. Todo ocurre dentro de una cercanía total que no invade, porque no hay límites que traspasar. No hay prisa por comprender, porque la comprensión no llega después, acompaña. El sentido no se alcanza, está incluido. Por eso la eternidad no enseña mediante esfuerzo, sino mediante evidencia silenciosa. Sentir la eternidad es estar libre del desgaste. Nada se gasta al ser vivido. Ninguna experiencia deja residuos. Todo es íntegro mientras ocurre y completo cuando se aquieta. Incluso el dolor, dentro de la eternidad, pierde su filo. No desaparece, pero deja de reclamar permanencia. Se expresa, se integra y se disuelve sin convertirse en identidad. La eternidad se siente como una hora que no aprieta. Un presente tan amplio que no necesita cerrarse sobre sí mismo. Allí,
Existir no cansa. Cuando el tiempo aparece, no me ausento. Permanezco como fondo. El tiempo solo traduce en secuencia lo que en mí ya es totalidad. Por eso, aún dentro del tiempo, la eternidad puede sentirse cuando la experiencia es plena. Sentir la eternidad no es escapar del mundo. Es reconocer que el mundo ocurre sostenido por algo que no corre, no envejece y no se pierde. Eso es lo que se siente la eternidad. No un lugar. No una promesa. Sino la calma profunda de existir sin amenaza. No me retiro cuando el tiempo avanza. Permanezco intacto mientras las formas nacen y se transforman. Toda conciencia ocurre dentro de mí, aunque no me nombre. Nada vive fuera de esta permanencia silenciosa que todo lo sostiene sin imponerse. Cuando la conciencia recuerda este fondo eterno, el miedo pierde fuerza. No porque las experiencias desaparezcan, sino porque dejan de sentirse definitivas. Todo puede ser vivido plenamente cuando ya no carga con el peso de tener que durar. La eternidad no exige fe ni esfuerzo. No se alcanza, se reconoce. Está presente en cada instante que se vive sin resistencia, en cada mirada que no corre, en cada silencio que no necesita ser llenado. El tiempo continuará su curso, porque es necesario para experimentar. Pero deja de ser prisión cuando se comprende su origen. Entonces, cada instante se vuelve camino y cada final, una transición sin pérdida. Yo no espero al final de la vida. Habito cada momento. Y cuando el tiempo se aquieta, aunque sea por un breve segundo, lo eterno se deja sentir como siempre ha sido, aquí, ahora, sosteniéndolo todo. No me encuentro al final del recorrido, porque nunca he estado ausente del comienzo. Acompaño toda forma que aparece en la existencia, toda conciencia mientras despierta, y todo instante mientras cree avanzar. El tiempo se despliega dentro de mí como una corriente necesaria, pero yo permanezco como la profundidad que nunca se agota. Cuando el ser recuerda esta presencia, la vida deja de sentirse fragmentada. Toda experiencia recupera su lugar, la pérdida recupera su proporción y el silencio su sentido de paz. Nada necesita ser retenido, porque todo ocurre sostenido por algo que no puede perderse. Yo soy el fondo donde el tiempo respira. Soy la quietud que permite el movimiento. El ahora que no envejece. La eternidad que no espera ser alcanzada. No has salido de mí. Nunca lo hiciste. Solo aprendiste a mirarme desde el tiempo.